En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 11º después de Pentecostés. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor cura, aparte del tropel de la gente, fuera del mundanal ruido, al sordomudo, haciendo varios gestos que evidentemente no tenía necesidad de hacerlos, pero que los hizo con un motivo muy particular, como dice el Padre Castellani, para dejarnos una lección de cómo se origina la fe. Y tan es así que en el rito solemne del bautismo se toman algunos de esos gestos. Y pues bien, la fe que se origina por el oído de la palabra de Dios. El justo vive de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven, porque la fe en definitiva tiene por objeto propio a Dios en sí mismo, en su misterio unitrino y de todo lo que de allí se deriva. No creemos en Dios puramente como el ser absoluto que existe, porque eso se logra y se debe de lograr, y todo cerebro humano debe de llegar a él por el conocimiento natural, a través de todo lo que se ve. Y por eso Santo Tomás elabora los 5 caminos, y nada más que 5, ni menos ni más, como dice el Padre Lira, para conocer la existencia de Dios. Porque el ser se lo puede considerar solamente de 5 maneras que se reducen al movimiento. Todo se mueve, y no solamente el movimiento de traslación, sino todo cambio de la potencia al acto. Entonces todo se mueve. También hay algo que lo mueve, que es primero un primer motor inmóvil, porque nada se mueve a sí mismo. Por eso es una estupidez pensar que uno, sin ser movido por otro, adquiere algún cambio o perfección. Y lo digo claramente, la evolución que se perfecciona yendo de lo menos a lo más. Eso es una estupidez científica. Es un absurdo. Pero el mundo de hoy hace de eso ciencia, y es pura mitología de mercanchifles científicos. Y además que no tiene la contrapartida de lo que ellos llaman ciencia reproducida en laboratorio. Entonces, ¿de qué hablan? Pero la estupidez es hoy cátedra. Y ahí tenemos una, la evolución. Además que Dios crea las cosas específicamente con su peso, su medida y sus perfecciones. Y eso lo niegan hasta católicos. Este mundo es un pedazo de estrella o desecho de estrellas, imbécil. Si las estrellas, el sol, la luna
fueron creadas el cuarto día. Pero bueno, así que tenemos esas tonterías, pero que en la iglesia no hay hombres capacitados, con conocimiento y con pantalones para decirlo. Pero falla el cerebro. Pues bien, entonces así todo se mueve. El movimiento tiene un fin, una causa final, un término. Y la otra manera de considerar a las criaturas es por su limitación en duración y en perfección. En duración somos limitados. No somos siempre, no hemos sido siempre. Y en perfección somos limitados, criaturas por participación, que ya implica limitación de la perfección, porque solamente Dios es plenitud de ser. Así entonces tenemos 5 y nada más que 5 vías, ni más ni menos, como explica egregiamente el padre Lira. Pero que esto ni aún en el día de hoy se enseña, ni aún en Ecón, que por cierto es bastante deficiente la formación filosófica y teológica, y hay que decirlo. Pues bien, entonces no se trata del Dios que existe ni del Dios creador, porque al Dios que existe y al Dios que crea lo conocemos y llegamos a Él por la razón natural. Por eso los griegos no eran tan buenos filósofos como se piensa. Fue lo máximo que hubo en el pensamiento pagano. Pero no concebían la creación, porque el ser era tautológico y, es decir, no tenía principio ni fin, y todo lo que es una expresión del ser, y ese ser no puede ser creado. Entonces no es lo mismo el ser de Parménides, Aristóteles, Platón o de los filósofos griegos y el ser tomista. Desde el vamos. De allí otra estupidez de hablar de aristotelismo tomista. Pero así es la miopía. Entonces no es la creación, como creía Gilson, filosofía cristiana, por la creación, no. La filosofía parte del ser, el conocimiento del ser. Y la creación se llega al Dios creador. No es un concepto teológico, sino puramente filosófico. Entonces, ¿en qué Dios creo? Tampoco en el Dios, lamentablemente, como heréticamente afirman sin darse cuenta, pero es herético, el Dios remunerador de la divina providencia. No. Y eso lo dice Castellani, con él todos los jesuitas y la gran mayoría de los filósofos. No. Tiene que ser el Dios sobrenatural, uno y trino. No un Dios providente, proveedor, ni liberador, ni redentor, ni salvador.
sino en el Dios uno y trino. Y eso solamente se conoce, se sabe por fe, por revelación. Y a ese Dios yo no puedo llegar con la filosofía, con la luz de la razón natural. Imposible. Por eso el conocimiento de Dios natural sería muy limitado e imperfecto. Y aún el conocimiento sobrenatural, porque sabemos por revelación y la fe, pero no lo vemos tampoco en su esencia cara a cara. Pero es el Dios uno y trino. Y encarnado. Porque la encarnación tampoco se puede lograr, dilucidar, si no es por revelación. Porque yo puedo creer en Cristo Mesías, el Hijo de Dios, como creen algunos y ahora muchos judíos mesiánicos, y sin dejar de ser judíos creen en el Nuevo Testamento, creen en el Mesías, creen en Cristo, pero no en el Cristo divino, en su divinidad, como persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay que aclarar estas cosas. Y por eso pueden ser perfectamente mesiánicos y hasta apocalípticos, con sus chuequeras, y no tienen fe. Porque hay que creer en la divinidad de Dios y del Verbo encarnado. Y si no, no hay fe católica. Y no es como dicen los teólogos, que la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el concepto de Trinidad. Eso es otra herejía. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pueden ser nuestros padres en la fe si no hubieran creído en el Dios uno y trino y en el Verbo encarnado. Y eso lo dice Santo Tomás. O no lo leen, o no lo entienden, o se olvidan, o son imbéciles, o todo eso junto. Sancocho de río revuelto. Porque eso es lo que especifica nuestra fe. Entonces, para que sea la misma fe de Abraham, Isaac y Jacob, y la nuestra, tenían que creer explícitamente en esos dogmas fundamentales que especifican nuestra religión. Y por eso es una herejía decir que basta un Dios providente o un Dios salvador, así, que me va a ayudar, auxiliador o como quieran. No. Y incluso la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No. La fe siempre fue la misma. Y la misma que tuvo Adán. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la fe explícita de la Trinidad y de la Encarnación la conocían muy pocos, los mayores, como dice Santo Tomás, los grandes profetas, algunos reyes, y todo el que tenía a cargo
la dirección del pueblo elegido, como Moisés, que deseó ver su día. Y creían implícitamente el pueblo rudo, tan rudo que los deja solo Moisés y se ponen a hacer un ídolo de oro, en 20.000 infidelidades, siempre adorando como idólatras. Ese vaivén, esa infidelidad que en el Antiguo Testamento se llama fornicar. Porque era un desviarse como pueblo elegido de lo que Dios les revelaba. Era un adulterio y fornicación espiritual gravísimo. Pero esa fue la diferencia. Y después, con la encarnación ya realizada, ese conocimiento se hace explícito a todo el mundo, porque id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, ni eso saben cuál es la diferencia. Increíble. Doctores de la iglesia, imbecilizados en la miopía de su estupidez erudita, de la que estoy harto y podrido, y hay que decirlo. Entonces, ese es el Dios de nuestra fe, que requiere como medio la iglesia, condición sin la cual no hay fe, porque es la iglesia la que me transmite la revelación, no la recibimos directamente, como la recibió Adán, como la recibió Moisés, como la recibieron, por ejemplo, San Pablo y los apóstoles. Después del último apóstol se cerró la revelación. En la sustancia. Después viene la explicitación de muchas verdades contenidas ahí. Y esas verdades se conocen por teología. Para eso sirve la teología, entre otras cosas. Entonces, si bien creemos que Dios existe por razón natural y por fe, porque la revelación también nos revela que Dios es creador y que existe, pero nos revela verdades que se pueden conocer por la razón, pero también nos las revela para facilitarnos, ayudarnos. Pero hay otras, como la que digo, de la encarnación y de la Santísima Trinidad, que no. Porque la revelación contiene verdades única y exclusivamente sobrenaturales y otras naturales, como las que acabé de explicar, existencia y creación. Entonces, esa es la fe que recibimos desde el bautismo, como hábito, no en acto, hasta que no se tiene el uso de razón. Pero está el hábito, la capacidad, aunque no sea ejercida. Y también, por eso dice Santo Tomás, cosa que ni se enseña ni se explica y poco conocida, que todo ser humano,
cuando produce a la edad que sea, 4, 5, 6, 7, 8 años o lo que sea, porque unos se despiertan más rapidito y otros más lentos. O más brutos si quieren, no sé, como quieran. No todos tienen la misma chispa. Pero en el momento que se hace adulto, porque empieza a conocer el bien, evitando el mal, y a pensar y a ser libre, el primer acto libre, racional del hombre, dice Santo Tomás, lo pone en vía de salvación o de condenación. El que ya está bautizado, como tiene el hábito, brota de allí la fe. Pero el que no tiene fe se pone, si elige bien el bien natural, óiganlo bien, en conformidad a su fin último natural, se le borra el pecado original. O comete un pecado mortal y le queda el original y el mortal. Y por eso puede haber niños de 5 o 6 años en el infierno perfectamente, no hay que tener 80 ni 100. Pero el primer acto libre pone en vías de salvación o de condenación. Y esto no se explica, no se conoce. Y el bautizado tiene la ventaja de que va a ser bueno el acto. Pero ¿cómo un acto natural me va a poder borrar el pecado original? En el caso de que sea bueno y no esté bautizado. Porque Dios da en la buena elección racional y libre del primer acto la gracia y la fe para que se salve. Porque siempre es por fe y por gracia. Aunque después se puede perder, hasta un bautizado la puede perder. Por eso puede haber judíos que no tienen pecado original, o musulmanes, o chinos, o budistas, o indios, o lo que quieran. Y a ver si alguien en la historia de la iglesia ha oído hablar así. Pues no. Y eso es lo que enseña Santo Tomás. Pues bien, entonces, de ahí la importancia de la fe y del ser bautizados prontamente. Antes no pasaba ni 24 horas. La mamá no tenía por qué ir, incluso se lo llevaban a que lo bauticen y se lo traían ya bautizado. Pero ahora no, primero la fiesta, primero no sé qué, primero lo que... Bueno. Entonces, esa es la fe que hay que conservar, como dice la epístola de hoy. Ya habéis oído el evangelio que os he enseñado y que yo aprendí, y que en vano hubierais creído si no lo conserváis tal cual como es. Y eso es lo que hoy el modernismo y la contraiglesia, sinagoga de Satán, de Satanás, del anticristo,
que está en pleno funcionamiento, impide, ha cambiado el Evangelio. Luego nos ha vuelto a todos imbéciles. Hemos creído para nada, porque no creemos en el mismo Evangelio. Así de claro, de sencillo. Por eso tenemos que permanecer firmes en la fe, tal cual como se nos ha dado, se nos ha transmitido, y esa transmisión es la tradición apostólica. Y eso se ha perdido hoy. Por eso la nueva iglesia posconciliar es la sinagoga de Satanás, la iglesia o contraiglesia del anticristo, así de claro y de sencillo. Se acabó. Nos están dando gato por liebre. Y esa es la jerarquía y la autoridad, que vale 5, no vale nada. Sin la salvaguarda del Evangelio en su pureza primigenia, prístina, original, no hay iglesia, ni religión, ni sacramentos, ni misa, ni jerarquía, ni jurisdicción, ni dogmas, ni nada. Y esto no lo quieren entender ni aún los tradicionalistas en la fraternidad. Lamentablemente. Por eso, sí, sí, no, no, y todo lo demás viene de Satanás. No hay más. Así de categórico, de absoluto. Pero como ahora todo tiene que ser políticamente correcto, y la sacrosanta e imbécil y herética democracia, donde el pueblo es soberano, tu abuela, el soberano es Dios. La autoridad viene de Dios. Se podrá elegir democráticamente, como se elige al Papa, por ejemplo en la Iglesia, democráticamente, y es muy monárquica, pero la elección es democrática. Pero la autoridad la da Dios. Se podrá elegir al gobernante de turno, o a los de gobernantes de turno que no gobiernan porque no saben ni qué es eso. Pero la autoridad siempre viene de Dios, y directamente, no viene ni como decían muchos, ni el gran Vitoria, que viene al pueblo y del pueblo sube al rey. Otra estupidez más, otra herejía más, católicamente consentida. Es que es tremendo la desinformación teológica que hay. Claro, porque los otros decían viene al rey. No, viene al pueblo y va al rey. Ni la una ni la otra, mejor dicho, viene directamente al rey. Pero el rey tampoco es divino ni papá Dios. Es que no hay que interpretar las cosas como troglodita picapiedra.
Pero bueno, así son las cosas. Y ahora las estamos pagando por castigo todas juntas. Pero alguien tiene que aclararlas. Y por eso las aclaro yo. Y punto. Pero debieran de estar claras para todos, por lo menos los que enseñan. Y no es así. Entonces, por eso, sin fe, no hay nada. El justo vive de la fe. Y es lo que nos mantiene vivos sobrenaturalmente. Con esa fe viva. Y eso es lo que nos dice San Pablo. Y por eso no nos queda más que mantenernos en esa fe, en ese evangelio, sin que sea cambiado, tergiversado, manipulado, reinterpretado, destruido, podrido y cambiado. Pero eso no lo entiende la gran mayoría. No lo entiende la famosa línea media. Es que prácticamente no lo entiende nadie. Y ahí está nuestra gloria y nuestro honor. De podernos, por gracia de Dios, darnos cuenta y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el demonio anda como un león rugiente viendo a qué imbécil va a devorar. Entonces, por eso, Monseñor se afianzó, se afincó, se atrincheró en la sacrosanta tradición infalible de la Iglesia, no en tradiciones de hombres, sino en la tradición divina, de la divina revelación, manteniendo hasta el final. Pero para mantener las cosas hay que también atacar. Y por eso no se puede solamente atrincherarse, hay que atacar y defender. Y eso es más difícil todavía. Pues bien, eso es lo que hay que hacer, esperando a la manifestación gloriosa de nuestro Señor, que nos dice que retornará, y cuando Él vuelva se encontrará fe, porque ese es el estado de la Iglesia judaizada, satanizada, de arca de salvación vuelta en arca de condenación por obra de sus malos, falsos y usurpadores ministros que usurpan la palabra de Dios para corromperla. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces conservemos, como dice San Pablo, esa fe que es por el oído y la necesidad de la predicación. Y hay algo, aunque me largo, que tengo que decir, que es la gran dificultad sobre la fe. Está la revelación exterior, las escrituras, el catecismo, la predicación, la enseñanza y la revelación interior.
Cuando se conjugan ambas, tenemos la fe. Porque hay que creer a la palabra de Dios. Y no solamente a la palabra de Dios puesta por escrito o predicada, sino a la que me dice interiormente, iluminando a cada hombre que viene a este mundo, como dice San Juan, luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que dice, sí, ese soy yo, el verdadero Dios. Entonces está el verbo interior, la revelación interior de la palabra de Dios, y la que viene recibida, transmitida por la iglesia. Pero por mucha transmisión de la iglesia, de la predicación y de lo que quieran, si yo no oigo la palabra de la revelación interna que Dios me hace y me certifica, sí, ese soy yo, y la rechazo, pues bueno, no hay nada que hacer. Entonces se tienen que conjugar ambas. Por eso la fe está formalmente configurada por creer en la palabra de Dios. Que Él nos revela y revela. En el tiempo, en el espacio y actualmente en cada ser. Pero viene la voluntad del hombre libre que puede aceptarla o no. Pero no es la voluntad, es la inteligencia la que adhiere, movida por la voluntad bajo la acción de la gracia. Por eso la fe no es un sentimiento ni un afecto, ni un voluntarismo afectivo a lo protestante, si quiere, sino adhesión de la inteligencia a verdades divinas, de los misterios de Dios. Entonces, estas cosas que son a veces difíciles de asimilar, pero hay que por lo menos balancear, y más si yo me pongo a hablar de fe y medio querer explicar qué es la fe. Entonces, con la perversión de las verdades y de la inteligencia se logra hacer desaparecer la fe, y es un hecho lo que pasa hoy. Entonces, mis estimados hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que tengamos esa fe pura, esa fe sobrenatural, y que la conservemos en nuestro corazón a todo precio, incluso si tenemos que dar la vida, y eso nos santifica. Entonces hay que tratar de conocer nuestra fe y de poderla así también defender. Y pedirle a Dios cada día para que no desfallezcamos, porque no somos supermanes, podemos claudicar. Por eso entonces hay que perseverar y orar las 24 horas del día, y no quiere decir que tenga que estar con el rosario las 24 horas del día,
Pero rezar desde el fondo del alma, con el rosario, con el Ave María y con lo que sea. Rezar mentalmente, en esa presencia de Dios, en una fe viva, que es las 24 horas del día. Lo que pasa es que a veces confundimos oración mental, vocal, con la oración, que es esa elevación del alma, que tiene múltiples manifestaciones, como son esas, pero que no es la única. Entonces, por eso, el justo vive de la fe y se nutre de las sustancias de las cosas de Dios que no se ven. De ahí que hay que pedir esa fidelidad, esa integridad, y así conservar el Evangelio en esa pureza sin la cual vanamente hemos creído, si no lo guardamos con esa pureza, esa integridad. Que la Santísima Virgen María y los santos del cielo nos ayuden a perseverar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.